Y el lema era que la buena vida es aquella que se vive para la gloria de Dios. Esa es la buena vida. Aprovechamos el verano, ¿no?, que todos buscamos las vacaciones, el bienestar terrenal y vivir la buena vida, para recordar que realmente está muy bien descansar, conocer lugares bonitos, pero la buena vida, la vida bien vivida, es aquella que se vive centrado en extender el reino de Dios y en vivir enfocados en su misión. Esa es la buena vida. De lo contrario, una vida que se aferra a las cuestiones de este mundo y que no está centrada en la gloria de Dios es una vida desperdiciada. Hagas lo que hagas en este mundo, consigas lo que consigas, tengas el éxito que tengas. Si cuando partas y estés en la presencia del Señor no puedes decir con una limpia conciencia: yo he vivido enfocado para ti, te he servido, me he entregado a estar viviendo para tu misión, habrás desperdiciado tu vida. Pero si has hecho eso, si has vivido para el Señor, habrás vivido una buena vida, una vida bien vivida. Entonces, el proyecto de la buena vida consistía en que teníamos 4 biografías de 4 misioneros diferentes y los hermanos de la iglesia escogían qué biografía leer. Durante el verano se hicieron 4 equipos y después del verano, en diciembre, cada equipo, cada grupo presentaba a la iglesia el misionero, la vida del misionero que habían escogido. En este proyecto de la buena vida estaba Jim Elliot, estaba Corrie ten Boom, estaba también William Carey y estaba el que fue el ganador, que es George Muller. Así que los hermanos que estaban enfocados en el libro de George Muller y que presentaron a la iglesia van a volver a presentarnos hoy la vida de George Muller de una forma preciosa y muy creativa, para que podamos acercarnos a esa biografía, a ese hombre que al final vivió la buena vida, vivió una vida bien vivida porque se centró en la misión del Señor. Y él es una inspiración, porque nos recuerda que al final no es grande George Muller, sino es grande el Dios de George Muller, y que ese Dios está aquí con nosotros y podemos hacer cosas igual o más grandes que las que hizo ese gigante de la fe que tanto nos ha bendecido. Así que también recordar que el que ganó la buena vida por votación, que es George Muller, va a inspirar de alguna forma algunos proyectos misioneros en los que nos vamos a involucrar en el 2026. Así que será el emblema misionero para el próximo año. Esto es algo que tengo en el corazón hacer cada año para seguir muy enfocados en la misión y que estas vidas de hombres y mujeres extraordinarios, porque se pusieron en manos de un Dios extraordinario, pues nos inspiren, nos animen, nos reten, nos confronten y nos impulsen para vivir enfocados en la misión, esperando grandes cosas del Señor. Así que vamos a dar paso a los hermanos que van a presentar la vida de George Muller. Les pido un fuerte aplauso para ellos. Que el Señor os bendiga. Hoy volvemos a presentar un hombre que
que desde el momento en que Dios le llamó, dedicó su vida a servirlo donde Él lo puso, y con la fe como el principal motor de su ministerio. Nos referimos a George Müller. Nacido en Prusia en 1805, después de una juventud dedicada a juergas, engaños y hurtos, y de haber pasado por prisión con solo 16 años, un día, a la edad de 20 años, en una reunión cristiana a la que fue con el objetivo de burlarse, el Señor tocó su corazón y transformó su vida para siempre. George tuvo inicialmente la intención de viajar como misionero para llevar el Evangelio a países más desfavorecidos, pero el Señor acabó dirigiendo sus pasos a Bristol, Inglaterra, donde fue con su esposa Mary, ya embarazada de su hija Lidia. Continuamos. Después de la epidemia de cólera en 1832 que dejó muchos huérfanos sin hogar, el Señor le mostró la gran necesidad que tenían estos pequeños a nivel espiritual, social y material. Comenzando con el Club del Desayuno para Niños en 1833, donde enseñaba la palabra y daba de desayunar a niños, y que fue todo un éxito. En 1836 empezó a alquilar casas en la calle Wilson para usarlas como orfanatos. Por otro lado, en 1834 fundó la institución para el conocimiento de la Biblia en el país y en el extranjero, que gestionó junto a su gran amigo Henry Craig, con el objetivo de crear escuelas para niños y adultos, proporcionar Biblias a los más pobres y apoyar a misioneros. Continuó alquilando un total de 4 casas en esta calle, hasta que después de una denuncia vecinal anónima por los inconvenientes que provocaban los niños, empezó a buscar otras opciones. Y finalmente, en 1949, se inauguró en la colina de Ashley Down el primero de los 5 orfanatos. Durante los últimos años de su vida... Orfanatos que llegarían a tener la capacidad para albergar más de 2.000 niños. Y todo esto sin pedir jamás ni un solo penique a nadie, sino confiando y dependiendo siempre de la provisión de Dios. Conocido por su intensa vida de oración, George Müller madrugaba cada día para tener tiempo a solas con Dios y leer la Biblia. Los niños también recibían una educación y cuidados excelentes. Cada mañana, después del desayuno, dedicaban un tiempo a la oración y el estudio de la palabra. Y cuando por fin abandonaban el orfanato, lo hacían con una Biblia y una maleta con 2 mudas, además de formados en oficios útiles. Durante los últimos años de su vida, después de la muerte de su primera esposa, dejó los orfanatos a cargo de su hija y su esposo de esta, Jim Wright, y se dedicó a viajar estrechamente junto a su segunda esposa, compartiendo su testimonio y predicando el Evangelio por todo el mundo. Pero quien puede hablar de él mejor que nosotros son los que estuvieron allí, aquellos que lo conocieron. Así que nuestros reporteros han viajado, entre otros lugares, a la Inglaterra del siglo XIX para conocer mejor a este fiel siervo de Dios. Vamos a verlo. ¿Está encendido el micro? ¿Está encendido el micro? Ahora, que nos acaban de pasar una nota de realización. Déjame que os la lea. Y pedimos disculpas por los pequeños fallos técnicos que han supuesto los saltos en el tiempo durante la grabación del reportaje y que han provocado ciertas incongruencias, tales como la aparición inexplicable de las garrafas de Aqua Service en el siglo XIX, vestuario anacrónico y otras cosas similares. Ahora sí, podéis pasar el vídeo.
alguien debería sufrir contigo, sobre todo. ¿Qué te movió a seguir así? Porque inicialmente querías viajar lejos. Sí, de verdad. Mi ambición era de viajar lejos. Pero el Señor me estaba mostrando que ahí mismo donde estaba, la gente tenía un hambre de escuchar palabras de Dios.
realidad, eso no fue todo. La obra de George Muller no se detuvo ahí. Después de su muerte, su yerno Jim White continuó encargándose de los orfanatos, siguiendo el ejemplo de George Muller de no pedir nada a nadie, sino solo a Dios. Con el tiempo, la situación social fue mejorando poco a poco, de manera que tras la Segunda Guerra Mundial apenas quedaban huérfanos en las casas de Ashley Down. Así que acabaron vendiéndose para adquirir las llamadas casas de familia Muller, en las que los huérfanos disfrutaban de un ambiente familiar más íntimo. Cuando estas casas acabaron cerrando a finales de los años 70 por el decreciente número de huérfanos, la Fundación Muller siguió ayudando a familias necesitadas a través de centros de día y colaborando con escuelas locales. Al final del siglo XX, y viendo el cambio en las necesidades sociales, la Fundación Muller volvió a adquirir propiedades para ayudar a ancianos, algunos de los cuales habían sido niños Muller, en Ashley Down. La obra de la Institución para el Conocimiento de la Biblia continúa sirviendo y apoyando obras misioneras por todo el mundo. Y ya para acabar... Un momento. Antes de acabar, nos gustaría dejaros un resumen rápido de la vida de George Muller en cifras. Vamos allá. Llegó a alimentar y dar cobijo a unos 10.000 niños a lo largo de su vida. Tenía registradas más de 50.000 oraciones contestadas. Escribía cientos de cartas al mes a personas interesadas en la obra, exhuérfanos, misioneros y pastores. Predicó 3 veces por semana durante más de 7 décadas. Distribuyó más de 280.000 Biblias y millones de ejemplares de Nuevos Testamentos, libros, tratados y folletos. Estableció 117 escuelas que educaron a más de 120.000 estudiantes. Apoyó a 189 misioneros en todo el mundo. A lo largo de su vida leyó la Biblia más de 200 veces. En su vejez viajó a más de 42 países, predicó a más de 3 millones de personas y recorrió más de 300.000 kilómetros, todos ellos por mar y tierra. Una gran proeza para aquella época. Y bueno, después de oír esto, ¿cuál es la pregunta que nos hacemos como iglesia, aparte de cuántas horas tenían los días de George Muller? Yo creo que eran más de 24. Buenos, iglesia. La pregunta que nos hacemos es, ¿qué vamos a hacer como iglesia? Vemos como hoy la vida de George Muller sigue siendo un ejemplo a muchos en su labor de orar y trabajar para los más necesitados, siempre en total dependencia de Dios. Y esperamos que también sea un ejemplo a seguir para nuestra iglesia, de manera que, inspirados por su fe, podamos continuar el legado de suplir las necesidades espirituales y materiales de los más desfavorecidos y también de hacer llegar el Evangelio, principalmente el Evangelio, allá donde nos lleva el Señor. Amén. Juntos trabajar y la verdad es que el resto de presentaciones también fueron preciosas.
nos ha recordado que somos una familia. Y viendo esta actividad, hacerlo juntos y ver que lo pasamos bien y que disfrutamos al mismo tiempo que somos edificados, pues es importante recordar que somos uno, que somos un cuerpo, que somos miembros unos de los otros y que nuestro deber es estar juntos y animarnos, bendecirnos mutuamente. Y lo segundo que nos ha recordado es que Dios es más grande de lo que podemos llegar a imaginar. Nuestro Dios es el mismo Dios que el de este hombre, que sin pedir nada a nadie, simplemente al Señor, pues hizo cosas asombrosas. Pero es que el Dios que es el dueño de todas las cosas estaba con él. Y de nuevo, en Dios nosotros también podemos hacer proezas y debemos esperar grandes cosas de él, ¿sí? Como ya dije en su día, os he dejado tiempo para que descanséis y respiréis, pero este libro vamos a tener que leerlo todos los miembros. Así que mañana volveré a decirlo. Vamos a leer George Muller en las Navidades tranquilos, es una lectura muy liviana, de mucha bendición, y en enero tendremos alguna actividad en relación a esto que tendrá también que ver con las misiones. Así que todo tiene un contexto, un porqué, y vamos a leerlo. Amén. Bien, vamos ahora a salir en el hall mientras los hermanos preparan aquí para comer. Yo creo que en 10-15 minutos ya podremos entrar, así que vamos saliendo y los que se vayan... Perdón, un segundo. Los que se vayan a comer fuera ya pueden marcharse, pero recordad que a las 4:30 volvemos. Así que a las 4:15 estad aquí. Y los que se quedan a comer, por favor, pues esperan fuera y ahora entramos. Muchas gracias.